Ya saludó al que está a su lado, salúdele al que está atrás, al que está de pronto. A las personas que nos acompañan de manera virtual también les enviamos un saludo. Gloria a Dios. Dese media vuelta, salude. Bien. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de honrar su nombre. Vamos a seguir con la temática que venimos desarrollando sobre la planeación estratégica. Pero hoy quiero enfocar la proyección hacia lo espiritual. Su proyección espiritual para el año 2026. ¿Cuál es su proyección espiritual para el año 2026? Ya hablamos de la visión, hablamos de la planeación, hablamos del presupuesto y nada sacamos con que elaboremos una muy buena planeación, un muy buen presupuesto, si descuidamos lo esencial, lo más vital para nosotros, que es nuestra vida espiritual. Yo les daba una premisa que Dios no puede bendecir donde hay desorden. Donde hay desorden, Dios no puede bendecir. Si queremos que Dios nos bendiga en alguna área, tenemos que en primer lugar poner en orden esa área para que Dios nos pueda bendecir. Donde hay desorden, Dios no bendice. También en la parte espiritual, en nuestra vida espiritual, así como somos juiciosos y venimos trabajando con la proyección, debemos también en la parte espiritual proyectarnos para el 2026. Establecer una visión, ¿a dónde quiero llegar? Y una proyección para el próximo año 2026. Que no dejemos nada al azar, que seamos ordenados como buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Hoy vamos a leer, quiero que leamos por favor Lucas capítulo número 14, versículo 25. Lo leímos el domingo pasado, hoy lo volvemos a leer. Lucas 14, 25. Ya arrancamos sobre la proyección que debemos tener para el 2026 en nuestra vida espiritual. La proyección en nuestra vida espiritual. Mientras usted está buscando Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, Lucas 14, 25, usted puede llegar en su proyección, en su vida espiritual, hasta donde usted determina. Usted es el que pone el tope espiritualmente hasta dónde va a llegar. Ni siquiera es Dios, es usted. ¿Hasta dónde usted va a llegar? Hasta donde se proyecte espiritualmente. Dios siempre nos quiere usar, Dios siempre nos quiere bendecir. La intención y el propósito de Dios siempre es usarnos, pero de nosotros depende, de nuestra proyección, hasta dónde llegamos espiritualmente, hasta dónde crecemos y hasta dónde estamos preparados para que Dios nos use. Por eso debemos en nuestra vida espiritual también hacer una proyección para cada año. No podemos dejar al azar, a la deriva, algo tan importante. Diría que lo más importante en el orden de nuestras prioridades, que es nuestra vida espiritual y nuestra proyección espiritual. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 25. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo despacio con toda atención. Dice la palabra de Dios así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre,
y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera que si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Cierre sus ojitos y ahí donde está, levante su mano derecha y dile a Dios que le hable. Dios siempre quiere hablarnos. De nosotros depende de que Dios, oír lo que Dios nos quiere decir. Padre, ahora disponemos de nuestros sentidos y permitimos que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón. Amado Dios, te rogamos en esta mañana, Padre, que hables a nuestra vida, que tu palabra sea penetrando a lo profundo de nuestro ser, y que en esta mañana, Señor Jesús, tu palabra produzca vida en cada uno de nosotros. Que el que viene enfermo sea sano por el poder de tu palabra. Que el que viene cansado, Señor, sus fuerzas sean renovadas. Que el que viene, Señor, quizá alguna dificultad familiar, tú le envíes y traigas esa fortaleza de parte del cielo para la vida de él o de ella. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa mañana, por este tiempo tan especial de poder estar delante de ti, Señor. Aún aquellos que a la distancia, Señor, están atentos a esta palabra, te pido que tú los bendigas, Señor. Que allí donde se encuentran, tu presencia caiga sobre cada uno de ellos, tu presencia descienda y los envuelva, Señor. Padre precioso, que los que se encuentran en este recinto, Padre, no solamente ellos, sino también sus familias, sean benditas por ti, Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Proyección espiritual para el 2026. ¿Hasta dónde usted va a llegar en su crecimiento espiritual en el 2026? ¿Hasta dónde Dios le va a usar? Hasta donde llegue su disposición, hasta donde usted determine. No es Dios el que determina nuestro crecimiento espiritual, no es Dios el que determina hasta dónde nos va a usar. Somos nosotros los que determinamos hasta dónde vamos a crecer espiritualmente y hasta dónde nos vamos a disponer para que Dios nos use para gloria de su nombre. La palabra de Dios, versículo 25, nos dice que Jesús estaba predicando, nos muestra que Jesús estaba predicando junto al mar y que grandes multitudes estaban ahí con él, oyendo al Señor, oyendo al Señor. Una multitud estaba siguiendo a Jesús. Jesús está predicando junto al mar. La multitud está allí siguiendo a Jesús, oyendo lo que Jesús les estaba ministrando. Y cuando Jesús lanza esta palabra, que es la que quiero en esta mañana compartir, le dice a la multitud que le está escuchando, le dice: si alguno quiere venir a mí, si alguno viene a mí.
Y encontramos que Jesús empieza a llevar a esa multitud que estaba con él hacia otro nivel, que es un nivel donde Dios quiere llevarnos a todos nosotros también. Para el 2026 debemos no dejar al azar nuestra vida espiritual. Así como somos tan juiciosos, dedicados a hacer la planeación en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Y quiero definir 3 conceptos para que los tenga en cuenta, para que el 2026 pueda usted ser una persona con un crecimiento espiritual y no se conforme, sino que pueda crecer, que cada día del próximo año que Dios le dé vida, usted pueda tener un crecimiento continuo en Dios. 3 conceptos que quiero que anote, por favor. Voy a ir despacio para que usted los anote, porque al tener estos conceptos claros, no solamente le va a definir y le va a ayudar hasta donde usted quiere crecer en Cristo, sino también le van a dar una identidad a usted en Cristo. ¿Quién soy en Cristo realmente? Y hasta dónde quiero llegar en mi proyección espiritual en Cristo. 3 conceptos. Primer concepto, seguidor. Segundo concepto, cristiano. Y tercer concepto, discípulo. Primer concepto, seguidor. Segundo concepto, cristiano. Y tercer concepto, discípulo. Nosotros muchas veces nos vemos confrontados cuando alguien nos pregunta: ¿a usted qué es? ¿Es evangélico? ¿Es cristiano? Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, que uno no sabe cómo describir qué somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos, porque no tenemos clara nuestra identidad en Dios. No tenemos bien definida, clara nuestra identidad en Dios. Tanto así que las personas que no son creyentes, las personas que son de la iglesia tradicional o que no pertenecen a ningún tipo de religión, cuando ven a un grupo de personas que no pertenecen a la iglesia tradicional, todos los meten en el mismo costal, digo yo. Dicen, todos son ¿qué? Evangélicos. Todos esos son evangélicos. Y en ese costal meten protestantes, testigos de Jehová, mormones, Mita en Aarón y todo grupo que no profese la iglesia tradicional. Entonces, o son, en este caso, de la iglesia tradicional, o son protestantes. Y cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué son? No tenemos definida nuestra identidad en Cristo. Porque de pronto decimos, si digo que soy evangélico, ¿será correcto? Si digo que soy cristiano, ¿será el término correcto que define mi identidad en Cristo? O si digo soy creyente en Dios, de pronto va a definir mi identidad en Cristo. Y nos cuestionamos porque no tenemos bien en claro quiénes somos en Cristo y nuestra identidad en Cristo. Así que por eso vamos a definir estos conceptos. Primer concepto que les di, ¿cuál es? Duro. ¿Cuál es el primer concepto? Seguidores. Seguidores. En el texto que usted ve en el versículo 25, hay una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Hay una multitud allí junto a Jesús. Si usted lee las versiones del Evangelio, va a encontrar que grandes multitudes seguían a Jesús. Pero esos seguidores iban porque quizá necesitaban un milagro de Jesús, quizá porque necesitaban
una sanidad de Jesús, quizá porque necesitaban la provisión de Jesús, pero esos seguidores eran esporádicos. De pronto un día iban, otro día no iban. Y cuando eran confrontada esa multitud que quería seguir a Jesús, cuando fue confrontada como lo sucedió en Juan capítulo número 6, cuando Jesús le dijo a los seguidores que estaban con él, le dijo: ustedes me siguen no porque han visto los milagros, sino porque les di de comer y se saciaron, porque los alimenté y se saciaron. ¿Qué sucedió con todos esos seguidores? Jesús les dijo: sigan, me van a seguir no porque les alimente, sino que me van a seguir por lo que yo soy y no por lo que les doy. Porque yo soy el pan que descendió del cielo. Porque yo soy el que produce vida eterna. Por eso deben de seguirme, por lo que soy y no por lo que doy. Y la Biblia dice que cuando ellos sintieron confrontada la multitud, ¿qué pasó? Se fueron. Tanto que en Juan capítulo 6 nos muestra que solamente los que quedaron fueron 12. Todos los demás que se fueron, los seguidores se fueron. Hoy en día encontramos, déjenme ver la primera aplicación, muchos que dicen ser seguidores ¿de quién? De Jesús. Y llegan solamente esperando un milagro, esperando una provisión. Y cuando Dios les da la provisión, no vuelven. Cuando Dios les hace el milagro, no vuelven. Porque ellos van con un interés, esperando recibir algo. Porque ven a Jesús como siguen a Jesús por lo que Él da y no por lo que Él es. Por lo que Jesús da y no por lo que Jesús es. Por eso encontramos que en la iglesia, especialmente en la iglesia, las congregaciones cristianas que son cristianas, muchos van solamente por esperar algo a cambio. Pero luego encontramos al segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo término: los cristianos. Yo sé que muchas veces nosotros decimos: yo soy cristiano, y tomamos este término para definir nuestra identidad en Cristo, para identificarnos como somos o lo que somos en Cristo. Y decimos: somos cristianos. Pero cuando vemos el término cristiano, ¿dónde se origina el término cristiano? Y uno dice: venga, ¿dónde se origina el término cristiano? ¿Por qué se usa el término cristiano? Porque muchas veces usamos términos, nos identificamos con ciertos términos que quizá no conocemos el contexto, el origen y lo que representa. Entonces, segundo término, cristiano. ¿Dónde surgió el término cristiano? Hechos capítulo 11, versículo 26. Vamos a leerlo. Hechos 11, 26. 26, muchachos. 11, 26. Listo. Hechos 11, 26, ¿qué dice? Mire lo que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Los apóstoles se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Versículo 27. ¿Qué dice el 27? El 26, perdón, la segunda parte. Y a los discípulos se les llamó por primera vez que cristianos. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Vamos a definir el término cristiano. El término cristiano viene no del contexto de la iglesia, sino que de las personas que estaban en Antioquía, los habitantes de Antioquía, al ver a los discípulos de Jesús que vivían, que hablaban, que se comportaban como
Jesús, como Cristo Jesús, le dieron ese término de cristianos, que significa Cristos pequeños. O sea que el término cristiano no nace del seno de la iglesia, sino nace de afuera, de los que no tienen a Cristo, mirando a los discípulos. Y cuando vieron que los discípulos hablaban como Jesús, vivían como Jesús, predicaban como Jesús, sanaban como Jesús, se comportaban como Jesús, los llamaron ¿qué? Cristianos. ¿Qué quiere decir? Cristos pequeños. O sea que ese término no tiene origen en la iglesia, sino se da para definir cómo veían a los discípulos de Jesús. Por eso cuando lo ven a usted, si ven a usted como un verdadero ¿qué? Cristiano. Por eso cuando usted se comporta como un ¿qué? Cristiano. ¿Para quiénes debemos ser cristianos? Para los que están ¿qué? Afuera. Cuando nos ven a nosotros, nos comportamos como cristianos, hablamos como cristianos, vivimos como cristianos, nos relacionamos con los que no tienen a Cristo y reflejamos que en nosotros está el carácter de Cristo. En otras palabras, ¿quién nos debe definir a nosotros como cristianos? Los que no conocen a Jesús, los que no son de la iglesia, los que no hacen parte de la iglesia. Por eso yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido algo, pero si usted nota, las personas que no son creyentes miran al cristiano y esperan que el cristiano se comporte diferente a todos los demás. Yo les decía en el primer culto, en la predicación de los hermanos, que pueden haber 20 personas en el núcleo de trabajo, en la empresa donde usted trabaja. Y entre las 20 pueden haber 2 discípulos de Jesús. Y los otros 18 son inconversos, no convertidos. Y cuando de esos 18 que no son convertidos, dice alguno de ellos una mala palabra, pasa desapercibida. No le prestan atención. Pero si alguno de los convertidos, de los 2 convertidos, dice una mala palabra, ¿qué van a hacer los 18? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo van a reaccionar? ¿No que es cristiano? ¿No que es cristiana? ¿Por qué? Porque ellos esperan implícitamente que nosotros nos comportemos de manera que diferente. Porque en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, con nuestras acciones, demostramos si somos o no somos cristianos. Ese término lo debe dar las personas que no conocen a Jesús. Los no convertidos lo dan a los convertidos al evangelio. Por eso debemos preguntarnos, ¿será que sí estamos siendo verdaderos qué? Cristianos. Es bueno que usted se pregunte en mi trabajo, con las personas que desarrollo una labor en la empresa, que me ven a diario, que comparten conmigo, que me ven cómo me comporto, que escuchan cómo hablo, qué palabras uso. ¿Será que sí me tienen como un verdadero ¿qué? Cristiano? Es importante de analizar esta parte. Si nosotros no tenemos claro cada definición, no podemos tener una identidad personal en Cristo. No podemos definir en Cristo en verdad cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad. Por eso vemos que a los discípulos, mire lo que dice la palabra, volvamos a leer, Hechos 11:26. A los discípulos de Jesús en Antioquía se les llama por primera vez que cristianos. Y desde ahí se siguió usando ese término por los siglos de los siglos, y hasta el día de hoy se sigue usando el término cristiano sin saber su significado, su origen y lo que representa. Lo que representa. ¿Cuál es el significado y cuál es el origen de ese término cristiano?
Tercer término. ¿Cuál es el tercer término? Primer término, seguidor. Segundo término, ¿qué? Cristiano. Y tercer término, discípulo. Este sería el término más correcto que nos daría una identidad a nosotros. Dentro de la iglesia, hacia afuera, y de afuera hacia adentro de la iglesia. Acuerden que el término cristiano es de afuera hacia la iglesia, pero este término discípulo es de dentro de la iglesia hacia afuera y en el seno mismo de la iglesia. Discípulo. Mire lo que el texto que leímos dice la palabra del Señor, versículo número 25. Jesús le está hablando a la multitud y Jesús quería que de la multitud dejaran de ser seguidores y se convirtieran en ¿qué? Discípulos. Y esa debe ser nuestra proyección para el 2026. Debemos decirle: Señor, yo no quiero ser solamente un seguidor, yo no quiero ser solamente un cristiano, quiero convertirme en un verdadero ¿qué? Discípulo de Jesús. Es el término correcto, el término bíblico. Tanto así que en la gran comisión Jesús les dijo y nos dijo a nosotros y le dijo a los apóstoles: y por todo el mundo y predicar que el evangelio. Y luego dice: y hacer discípulos a todas que las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo en la gran comisión: y hacer que discípulos. No solamente seguidores, sino que discípulos de Jesús. Y cuando hablamos de volvernos discípulos del Señor, estamos hablando de un precio muy alto que hay que pagar para poder ser discípulo de Jesús. Y es lo que muchos no quieren, pagar el precio para convertirse en ¿qué? Discípulos de Jesús. Prefieren quedarse como seguidores donde no hay que pagar un precio alto, como sí tiene que pagarlo el discípulo. ¿Qué dice el texto? Volvemos al texto base de Lucas 14, 25 en adelante. Les narro el contexto. Jesús le está hablando a la multitud. Y Jesús le dice a la multitud: si alguno, versículo 26, si alguno viene a mí, y ahí empieza. Luego voy a leer. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 27. El 27, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser que mi discípulo. O sea, Jesús quiere que de la multitud llevarlos a convertirse en ¿qué? Discípulos de Jesús. Discípulos de Él. Y para ser discípulo de Jesús, mire lo que nos dice la Biblia. Mire lo que nos dice a partir del versículo número 26 en adelante. Dice: si alguno viene a mí, y primero dice, y no aborrece a su padre y madre. ¿Qué más dice? Y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y de pronto usted dirá: venga, ¿cómo así? Que debo aborrecer. Voy a leer el mismo texto en otra versión, Biblia para Todos. Me gusta por la comprensión que da Biblia para Todos al mismo texto. En esta versión, Biblia para Todos. Juan 14, 25. Mire lo que dice. Jesús, versículo 26 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, escuche bien lo que dice, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Escuche bien. En la Reina Valera, ¿qué te dice? El que no aborrece. Pero en esta versión te dice: el que no ama más que a su padre y que a su madre. O sea que el que quiere ser discípulo de Jesús debe amar a Jesús más que a papá
y más que a mamá. Jesús no nos dice que no amemos a papá. Jesús no nos dice que no amemos a mamá. Jesús nos dice que para poder ser discípulo de Él, yo tengo que amar a Jesús por encima de papá y de mamá. Que aunque yo ame a papá y mamá, mi amor por Jesús debe superar el amor de papá y de mamá. Es la primera condición que el Señor pone para ser un verdadero discípulo del Señor. Para convertirme en discípulo, tengo que amar a Jesús más que a mamá y más que a papá. Si yo no amo a Jesús más que a mamá y más que a papá, no puedo ser un discípulo de Jesús. ¿Qué más dice? Y el que no me ama más, escuche bien, más que a su esposo o a su esposa, no puede ser mi discípulo. Escuche bien. El que no me ama más que a su esposo o a su esposa, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo que no amemos al esposo o no amemos a la esposa. Jesús no está diciendo que no tienes que amar a tu esposa. Jesús te está diciendo que tienes que amar a tu esposa. Jesús está diciendo que tienes que amar a tu esposo, pero que tienes que amar a Jesús más que a tu esposo o que a tu esposa. Y que si no amas a Jesús por encima de tu esposo, por encima de tu esposa, no eres un verdadero discípulo de Jesús. Es triste cuando uno encuentra personas que dicen: yo quisiera hacer tal cosa que el Señor me pide, pero no, que a mi esposa no le gusta y no quiero enojar a mi esposa. O hay otros que dicen: hay mujeres que dicen: no quiero enojar a mi esposo, porque si yo agrado a Jesús, ¿no que desagrada a mi esposo? ¿A quién está amando más? ¿Quién debe primar en el momento de una decisión tan trascendental? El Señor por encima. Yo prefiero agradar ¿a quién? Al Señor. Debemos agradar al Señor. Y hay momentos donde tenemos que ser radicales en eso. Si amamos a Jesús, debemos honrarlo y agradarle por encima de papá, de mamá o del propio cónyuge. Debemos honrarlo, amarlo y agradarlo a Él por encima de todo. Eso lo hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Pero ¿qué más dice el Señor? No ama o no me ama más que a su esposa o a su esposo. Seguimos. O hijos o hermanos o hermanas, no puede ser mi discípulo. El Señor no te está diciendo que no ame a tus hijos. El Señor quiere que usted ame a sus hijos. Quiere que usted ame a sus hermanos. Pero por encima del amor a sus hijos y a sus hermanos está el amor al Señor. Él debe ser lo máximo en cada uno de nosotros. Por eso el verdadero discípulo debe amar al Señor, como bien dice el primer mandamiento, por encima de todo y de todos. El Señor debe ser el centro de nosotros. Nuestra vida debe girar en torno de agradar a nuestro Señor. Pero ¿qué más dice la palabra? Y me gusta esta versión porque dice lo siguiente, versículo 27. El 27. Dice: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz. En esa versión que usted tiene, Reina Valera del 60, dice: el que no toma su cruz. Y en esta versión dice: el que de ustedes no esté dispuesto a morir en una cruz, no puede ser mi discípulo. El que de ustedes no esté dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que yo le diga, no puede ser mi discípulo. El que de ustedes no esté dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que el Señor te diga, no puede ser discípulo del Señor.
Y yo le oraba al Señor, le decía al Señor, ayúdanos para que en esta congregación se desarrollen y se formen discípulos para el Señor. Que cada persona que viene a este lugar, a través de un proceso, pueda formarse como un verdadero discípulo de Jesús. Que no solamente sean seguidores los que vienen, que no solamente sean cristianos los que asisten, sino que cada persona que viene a este lugar se forme como un verdadero discípulo del Señor. Por eso dice la palabra que quien no esté dispuesto a morir en una cruz por el Señor, dice en esta versión, y hacer lo que el Señor le dice, no puede hacer no puede ser discípulo de Jesús. Para ir centrando, porque estamos hablando de proyección espiritual para el 2026. Usted debe proyectarse en el 2026, Señor. Yo en el 2026 quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Ya no solamente un cristiano, ya no solamente un seguidor de Jesús, que viene a culto cada 20 días y sencillamente asiste y no más, sino que ahora quiero ser un discípulo de Jesús, que no solamente cree en Jesús, que no solamente ama a Jesús, sino que también le sirve al Señor, que con su carácter refleja la obra de ¿quién? De Cristo en la vida. Que a través de la vida refleja la obra de Cristo, refleja el carácter de Cristo. Y que los que nos rodean puedan decir, este hombre, esta mujer es un verdadero discípulo del Señor, un verdadero discípulo de Jesús. Precisamente mientras meditaba en este pasaje y en esta palabra para hoy, me cuestionaba y me preguntaba a mí mismo. Me preguntaba, ¿cuántos de los que asisten a las congregaciones en verdad son discípulos? ¿Y cuántos de los que van a las congregaciones son solamente seguidores de Jesús? ¿Y cuántos de los que van a las congregaciones son cristianos? Pero ¿cuántos de todos los que asisten a las congregaciones son verdaderos discípulos del Señor? Y el discípulo no nace de la noche a la mañana, se forma a través de un proceso. Por eso Jesús les dijo, y hace discípulos, o sea que se forman a través de un proceso. Nuestros niños que asisten a la escuela dominical, no solamente debemos enseñarles a ser cristianos, sino formarlos como verdaderos discípulos del Señor, a través de un proceso, que ellos crezcan teniendo esa convicción, esa fe, conociendo a Jesús, no solamente conociendo las enseñanzas de Jesús, porque no se trata de impartir un conocimiento, sino que haya una convicción profunda en cada uno de ellos para que ellos se identifiquen como discípulos del Señor, como discípulos de Jesús. Es de cuestionar, porque nosotros muchas veces nos quedamos solamente en ser cristianos. Yo creo que nos conformamos ahí. Soy cristiano. Que me dicen que soy cristiano. Me dicen que soy cristiano. Y nos quedamos con los que nos dicen los inconversos. Pero no vamos un paso más allá, donde hay un compromiso. Y por eso Jesús le dice, el que no ama al Señor, el que no me ama a mí más que a su padre, el que no me ama a mí más que a su madre, el que no me ama a mí más que a su esposo, el que no me ama a mí más que a su esposa, el que no me ama a mí más que a sus hijos, el que no me ama a mí más que a sus hermanos, el que no me ama a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y por eso el Señor está hablando en ese texto de que el que va a tomar esa decisión antes debe sentarse, pensarlo bien. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para ser un discípulo de Jesús? Si estoy dispuesto a pagar el precio, tomo la decisión. Pero pocas veces nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para ser un verdadero
discípulo de Jesús, queremos las cosas fáciles. No queremos compromiso. Y en una ocasión hablaba con alguien que duró un tiempo asistiendo a la iglesia. Le dije, ¿y cuándo se va a bautizar? No, yo sigo asistiendo de vez en cuando. Yo no quiero compromiso. Eso de bautizarse uno es comprometerse. No, déjeme así, así estoy bien. Asistiendo cada mes, un domingo cada mes, ahí estoy bien. No, así estoy bien. No quiero ir más allá. Porque no quería comprometerse a ser un ¿qué? Discípulo del Señor. Duró un tiempo asistiendo y no volvió. Y no volvió. Duró un tiempo asistiendo, esperando, recibiendo, pero no volvió. Pero cuando el discípulo del Señor está formado, ha sido desarrollado como discípulo del Señor, permanece, está con Cristo. No solamente cree las enseñanzas de Jesús, no solamente predica y vive las enseñanzas de Jesús, sino que también sirve a Jesús. Y tiene un constante crecimiento en su vida espiritual. No se conforma, hay un crecimiento continuo en su vida espiritual. Y cultiva con Jesucristo una relación personal con Él, con el Señor. Una relación personal con Cristo la cultiva el discípulo de Jesús. Y a ese es el llamado al cual en esta mañana en los cultos Dios le ha estado haciendo a la iglesia. Que para el 2026 el Señor no quiere en este lugar seguidores. El Señor no quiere solamente en este lugar cristianos. El Señor quiere en este lugar que cada persona que viene a este lugar se convierta en un discípulo del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Un hombre, una mujer que en verdad tiene la convicción de ser ¿qué? Discípulo del Señor. Que entiende lo que representa ser discípulo, que tiene una identidad clara en Cristo y que sabe que como discípulo el lugar que ocupa el Señor en su vida, en su corazón y en el centro de su familia, sabe y entiende el precio que paga por amar, servir y honrar a Jesús como su Señor y su Salvador. Es impresionante cuando veo el texto. Y yo digo, Señor, no solamente en la iglesia moderna en estos tiempos, sino en los tiempos de Jesús. Y para finalizar, si hacemos un estudio, los seguidores son multitudes. Eran multitudes. En ese tiempo vemos multitudes que van y asisten, pero no quieren compromiso. Hasta ahí. Y vemos que cuando ya hablamos de cristianos, que ya va un paso más allá, son más poquitos. Son más poquitos. Y si hablamos de discípulos, un grupo más reducido. Los que están dispuestos a ¿qué? A pagar el precio por Cristo. Y el Señor quiere eso. Y cuando hablamos de la planeación para el 2026, estaba orando al Señor, meditando, evaluando estos días. Yo le decía al Señor, ayúdame, dame una estrategia, ayúdame a que haya un proceso, que cada persona que se convierte, que llega a la congregación, a través de ese proceso, empiece a desarrollarse, a crecer y a formarse como un verdadero discípulo de Jesús. Como un verdadero discípulo de Jesús. Y que podamos cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer que discípulos. Y que podamos ver en la vida de cada persona ese hombre, esa mujer convertida en un discípulo del Señor. Es más, a los niños convertidos en un discípulo del Señor. Termino con algo. Esta mañana, al terminar el primer culto, los hermanos empezaron a salir. Yo me hice a la parte de afuera, saludé a algunos hermanos. Y el domingo pasado vino una mujer con su esposo y sus hijos.
me saludó con mucha familiaridad. Me dice: pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y yo la saludé y me fui para mi casa pensando: ¿quién es? Y esta mañana terminó el primer culto, volvió y se me acercó y me saludó. Me dice: y saludo le mandó mi mamá, que quiere venir el próximo domingo para hablar con su merced. Y yo me quedé y le dije a la hermana, le dije: yo hablé con ella por Messenger. Dijo: mi mamá no usa Messenger. Yo dije: ¿con quién estuve hablando? Entonces ella me dijo: mi mamá no usa Messenger, mi mamá es, y me da el nombre de la mamá. Y yo me acuerdo, ahí sí me acuerdo de la hermana, que era una mujer, una jovencita que asistía a la iglesia, que se le enseñó en la iglesia, en la escuela dominical, los principios básicos de la vida cristiana, y que luego se fue para Bogotá y luego regresó a Funza, y que duró más de 15 años que no la veía. Claro, creció, ya es una mujer, tiene esposo y tiene 2 hijos. Y después me acordé y dije: ahora sí me acordé de usted. ¿A qué vengo a decir con esto? Que cuando sembramos, así sea un niño, y formamos en ese niño el ser discípulo de Jesús, o en esa niña, los años pueden pasar, él o ella se puede ir y pase el tiempo, pero ese principio, esa convicción florece y vuelve nuevamente a los caminos del Padre. Porque el resultado es formar ¿qué? Discípulos. Y esa debe ser nuestra meta en el 2026. Esa es su proyección en el 2026. Señor, en el 2026 espiritualmente me voy a proponer, me voy a proyectar para ser un verdadero ¿qué? Discípulo de mi Señor. Una verdadera discípula de Jesús. Un hombre, una mujer que en verdad refleja la obra y el carácter de Cristo en todos su estilo de vida. Modela a Cristo. De esa forma honraremos a Cristo y también creceremos espiritualmente para la gloria y la alabanza del Señor. El discípulo no se estanca, el discípulo crece de manera continua, en un proceso continuo, en una relación permanente con Cristo Jesús, su Señor y ¿qué? Y Salvador. Vamos a orar. Y yo le quiero invitar para que se ponga en pie por un momento y se pregunten esta mañana: ¿hasta dónde quiero llegar en el 2026? ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde yo me proponga. No es Dios el que determina hasta dónde usted va a llegar en el 2026. No es Dios, es usted. ¿Qué tanto usted va a crecer en el 2026? No es Dios el que determina, es usted el que determina hasta dónde va a crecer en el 2026. Y si es importante para nosotros la economía, que hacemos un presupuesto para canalizar unos recursos y administrarlos bien. Y si es importante y sacamos tiempo para hacer ese presupuesto. Y si es importante la proyección, que hacemos una planeación estratégica porque queremos administrar bien los recursos. ¿Cuánto más importante es nuestra vida espiritual? Deberíamos sentarnos cada año y proyectar hasta dónde queremos crecer espiritualmente, hasta dónde queremos llegar como discípulos de Jesús, hasta qué nivel queremos llegar como discípulos de Jesús. ¿Cuál es nuestra visión como discípulos de Jesús? Hay personas que llevan. Una hermana en una ocasión me dijo: pastor, yo llevo 10 años en la iglesia. Yo le dije: lleva un año repetido 10 veces porque no has crecido espiritualmente. Que el año 2026 estoy orando para que no solamente Dios te bendiga en la parte económica,
porque Dios te quiere bendecir en la parte económica. No solamente Dios te bendiga en la parte familiar, porque Dios te quiere bendecir en la parte familiar, pero lo que más oro es que Dios te bendiga en el área espiritual y que crezcas espiritualmente en el 2026, lo que no has crecido en todos estos años que han pasado hasta este año, lo que no has crecido, podrás crecer en el 2026 bajo la bendición, bajo la presencia y bajo la guianza de Dios. Que usted sea un año de crecimiento espiritual como un discípulo del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta mañana te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque nos queremos proyectar para el 2026. No queremos dejar nada al azar. Señor, no queremos dejar nada al azar. Queremos proyectarnos para el 2026 en todo. Así como nos hemos hablado de una proyección en el área económica sobre un presupuesto. Así como hemos hablado de una planeación estratégica para el 2026, hoy hablamos, Señor, y tú nos hablas, Padre, de una proyección espiritual para nuestro crecimiento espiritual para el 2026, Señor. Como discípulos tuyos queremos crecer, Señor. No nos queremos estancar, Padre. El 2026 será un año de crecimiento espiritual para la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Cada persona que se congrega en este lugar en el 2026 tendrá un crecimiento espiritual. Padre, lo que no hemos crecido en muchos años sucederá en el 2026, Señor. Todo estancamiento será quitado, será cortado en el nombre poderoso de Jesús, y habrá un crecimiento espiritual, Padre, bajo tu bendición en este 2026. En el próximo año será un año de crecimiento espiritual. Padre, cada uno de mis hermanos en esa relación personal contigo, Padre, tendrán ese crecimiento espiritual como verdaderos discípulos tuyos, Señor, como verdaderos discípulos tuyos, Padre. Padre precioso, como discípulos tuyos en una relación personal contigo tendremos ese crecimiento, Padre. Oh, precioso Señor, de tu misma presencia fluirá, Señor, esa vida para cada uno de nosotros, y el 2026 será un año de crecimiento como nunca antes, Padre. Ninguno de los que se congreguen en este lugar estará estancado. Todos creceremos, Señor. Todos creceremos para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Padre, tú nos has puesto una meta, Señor, hasta que crezcamos y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto, como dijo el apóstol Padre. Sabemos que nos falta muchísimo, Señor. A mí me falta muchísimo, Padre. A mis hermanos también les falta muchísimo, Señor, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero estamos en el proceso como discípulos de Jesús para continuar en ese crecimiento, para seguir creciendo para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Forja, Señor amado, en este lugar discípulos para gloria de tu nombre. Forja, Señor, en cada persona, Señor, aunque a través de las redes, Señor, nos siguen como discípulos de Jesús, que se desarrollen esos discípulos para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ese nombre precioso y eterno en el cual tenemos el crecimiento para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Ahí donde está con su manito levantada, dile: Señor, el 2026 será un año de crecimiento. Confiéselo, declárelo. Ahí orando, dígalo,
duro al Señor. Dile: Señor, el 2026 será un año de crecimiento, será un año de crecimiento, será un año de crecimiento espiritual. Señor, será un año de crecimiento espiritual. Nada ni nadie me podrá estancar espiritualmente, porque soy un discípulo tuyo. Como discípulo, Señor, creceré para gloria de tu nombre. Los discípulos crecen, los discípulos se desarrollan, los discípulos sirven, los discípulos de Jesús se comprometen, los discípulos de Jesús tienen ese compromiso con su Señor. Los discípulos de Jesús se parecen a su maestro, los discípulos de Jesús viven como su maestro, los discípulos de Jesús predican como su maestro, los discípulos de Jesús practican las enseñanzas de su maestro, los discípulos de Jesús se refleja el carácter de su maestro, los discípulos de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, para ser verdaderos discípulos, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Pueden sentarse. Y damos paso a compartir los anuncios en esta mañana y a recibir. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437.